Muy buenas tardes, muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien, Fran, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal todo Muchis- por allá? Todo muy bien y muchísimas gracias por concederme este rato para conversar y conversar sobre muchas cosas que están pasando y como me encantaría que me compartieras tu perspectiva desde otra latitud, desde otra posición, desde otro entorno. Pero, Eduardo, ¿quién es Eduardo? Eduardo Prosegur, Thunder Cash. ¿Quién es Eduardo? ¿Me cuentas? Sí, claro, Fran, nada, nuevamente muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto conversar contigo, tú ya lo sabes. Bueno, Eduardo Dancourt, bueno, soy peruano de nacimiento. Hoy vivo también hace muchos años aquí en Lima. Y desde bueno, estoy trabajando en Prosegur Cash Perú hace 9 años. Y bueno, y a cargo, digamos, de la operación de Cash hace un par de años. Eh, bueno, soy felizmente casado con una esposa hermosa y una niña y un niño. Y bueno, pero también aparte de trabajar me gusta tener momentos de relax y creo que, no sé, viajando con la familia y los deportes son las cosas que a mí me hacen súper feliz y me mantiene con súper energía y con ganas de comerme el mundo. Y la música también, ¿no? Anda por ahí, juega un papel importante en tu vida. Así es, lamentablemente no me gusta hacer música solo y ahora con el momento pandémico no he podido, pero apenas pueda voy a retomar. Creo que también me hace muy feliz compartir, aunque a veces es en silencio, con amigos, mediante los instrumentos musicales. Qué buena descripción. Oye, tú estás en Lima, en Perú, en un entorno que me parece muy mágico, siempre que estoy por allí, pero también muy agitado. Vosotros habéis vivido desde mediados, finales del 2019, mucha agitación y sin meternos en los detalles políticos o contextuales, agitación es crisis, crisis es oportunidad. ¿Cómo vives desde el punto de vista personal y has vivido desde el punto de vista personal y profesional todas estas agitación social, pandemia, elecciones, etcétera? ¿Cómo lo ves? Eh, es correcto, es correcto. Justo como te comentaba, tengo 2 años liderando, digamos, la compañía. A finales de 2019, bueno, tuvimos un incidente cibernético, ya a nivel Proseguro, a nivel de todo el mundo. Perú fue uno de los más Mm. afectados. Eh, Esto pasó una madrugada, tuvimos una sesión de directorio en la madrugada de un día martes, recuerdo. En este momento te quieres morir, pero, pero nada, o sea, como siempre, uno hay que pensar, oye, he salido de peores problemas o sea, mayores problemas que y nos pusimos a trabajar. Creo que tuvimos la calma en ese momento para poder tomar decisiones y creo que fueron súper acertadas y nada, y salimos adelante muy bien. Bueno, después, me acuerdo, el 16 de marzo del 2020, 2 días antes, que fue un sábado, este fue un lunes, un día sábado, el gobierno dijo, a partir del lunes nadie puede salir de casa. Entonces fue un momento bien difícil. Una parte, digamos, gran parte de nuestra gente tuvo que seguir trabajando, ¿no? Porque estamos en un sector de primera línea, digamos, en el cual no podíamos dejar de abastecer de efectivo, digamos, a los pueblos y ciudades del Perú. Así que ahí fue tramitar todos los permisos de trabajo y a su vez conseguir todos los elementos de protección de salud y de seguridad para nuestro personal, para protegerlos. Y eso fue por un lado. Y por otro lado, la gente que sí empezó a trabajar por home office, muchos no tenían ni la PC ni la laptop consigo, estaban en la oficina y ver después cómo los conectábamos a nuestros sistemas. En 48 horas lo pudimos hacer, bueno, y seguimos trabajando. Así que como tú dices, hemos pasado de crisis en crisis, pero se han generado muchísimas oportunidades y creo que hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho. Creo que sin las crisis no hubiésemos avanzado como hemos avanzado. ¿Piensas que las crisis son oportunidades? Eso me lo has dicho, pero por lo que entiendo también de tus palabras, piensas que te acelera
cambios que ya tenías en curso o que tenías en mente. ¿Es eso? ¿Estoy entendiendo correctamente? Sí, lo que pasa es que, a ver, el ser humano, o sea, lo que yo pienso, ¿no? El ser humano cuando no hay crisis, generalmente para no imprimir energía o gastar energía, tiende a manejarse en piloto automático. Eso creo que es algo natural del ser humano. Cuando hay una crisis o hay una necesidad, o por en un caso extremo hay hambre, uno tiene que tratar de solventar ese hambre como sea. Y ahí es cuando encuentras diversas alternativas que no habías visto antes. Qué bueno. Entonces, como siempre le digo a mi equipo, hemos pasado muchas crisis, ha sido doloroso, pero a veces generar ese sentido de crisis, aunque sea ficticia, es bueno, porque te dispara, digamos, esta serotonina para poder pensar en cosas nuevas y cómo hacer las cosas de una manera diferente. Qué bueno. Y de esta crisis que me consta que también os ha tocado de lleno, porque tienes muchísima gente y has tenido de todo con esta pandemia. ¿Qué aprendizajes te llevas? ¿Qué cosas te han tocado tanto que crees que te han cambiado perspectivas? A ver, empezamos por la parte personal. Creo que he aprendido, a ver, uno a veces no es consciente, ¿eh? Pero ahora que tengo a mi familia, porque hoy estoy trabajando a veces en la oficina, un poco en la casa, ese almorzar juntos, esa intercambio de sonrisas en el pasillo con mi esposa en un break, o ver a mis hijos cómo mejoran en el colegio, son cosas que había dejado de percibir, ¿ya? Y que no me las quiero perder. Entonces, eso es algo también que he decidido. Estoy seguro, o sea, las cosas van a ir avanzando, vamos a volver a la oficina, pero no creo que haya necesidad a futuro de estar el 100% del tiempo en la oficina. Entonces, creo que ahí va a ser muy manejable para todos nosotros de poder estar, en verdad, en cualquier lugar, trabajando, y más aún ahora con este tipo de medio, que tengo este fondo y no sabes dónde estoy. Eso es por un lado. También dejamos de ver a la familia, a los amigos, y eso también creo que lo he valorado mucho ahora que los he podido ver. Nos dimos cuenta de cuánto nos habíamos extrañado, ¿no? Entonces, creo que acá es muy importante saber quiénes son tus amigos, elegir bien a tus amigos y mantener ese contacto permanente con ellos. Porque uno nunca sabe, la vida es muy corta y no hay que hacer esperar a estas cosas importantes de la vida. Y bueno, y en el trabajo, creo que hay dos factores muy importantes y que nos ayudó a salir de esta crisis sanitaria, digamos. Uno fue el tema de la comunicación desde el primer día, ¿ya? A nivel, digamos, jefe, colaborador, colaborador, jefe, esta comunicación por teléfono, por Teams, por lo que sea. Y también creo que ayudó que periódicamente lanzábamos ciertos town halls comunicando a las personas información relevante, cómo iba la compañía. También hicimos varios webinars con doctores, o sea, y esto lo hacíamos a nivel personas y los familiares de las personas también, ¿no? Para bajar un poco la incertidumbre, porque nadie sabía qué pasaba, ni qué hacer, ni qué era esto. Ahora sí, hay todavía un poco de incertidumbre, pero algo más conocemos que hace varios meses. Entonces creo que la comunicación es súper importante. Y por otro lado, la confianza. Me acuerdo que habían algunos gerentes y jefes que me decían, pero si ahora no veo a la gente, ¿cómo los voy a supervisar? ¿No? Entonces, al final creo que ahí lo importante es que todo el personal sepa hacia dónde va la compañía y que ellos sepan qué esperamos exactamente de cada una de las personas que trabajan en Prosegur Cash Perú. Y en base a ello, creo que teniendo un buen equipo, que lo tenemos, yo considero que la productividad, en vez de empeorar, ha mejorado. Entonces ahora lo único que estamos trabajando es cómo tener ese balance ideal entre lo laboral y lo personal con la gente. Pero definitivamente la supervisión y el control desapareció. Aquí lo que prima hoy es la confianza que tenemos cada uno de nosotros con nuestra gente. Me has quitado una pregunta que tenía medio preparada, que es aquí escuchándote, que es el jefe, es la supervisión, el control y los colaboradores. Pero entiendo con tu frase de cierre que el temor a
problemática de supervisar en remoto se ha diluido y que ahora lo que prima es la confianza y que sobre eso queréis construir la versión siguiente de vuestra cultura post-pandémica? Sí, definitivamente, definitivamente. Con lo que estamos trabajando sobre llevar nuestra cultura, una cultura súper innovadora, la confianza es un elemento súper importante. ¿Ya? La confianza y la transparencia de poder decirnos las cosas también. Decirnos las cosas y como siempre comentamos en los momentos que estamos innovando y en todo momento, este tema de las jerarquías y de pedirle permiso al jefe si puedo entrar a la oficina, es que eso ya no existe porque eso lo único que hace es ralentiza, digamos, el proceso de innovación. O sea, no permite que las personas con tanta traba puedan expresar lo que sienten, ¿no? El escuchar más, aunque a veces es difícil más ahora, creo que es súper importante. ¿Ya? Y algo que aprendí de ti, por ejemplo, Fran, que las preguntas abiertas son mágicas. ¿Ya? Son mágicas. Hacer una pregunta abierta y dejar que las personas expresen lo que saben y lo que sienten. Creo que es lo principal, ¿no? Entonces, y creo que las preguntas abiertas, la idea es que podamos buscar o ayudar a encontrar a las personas el propósito de su vida. Creo que eso es un poquito, y si podemos hacer que sus ojos brillen o que hagamos brillar los ojos de los demás por lo que aman o por lo que les apasiona, creo que con eso, yo por lo menos, feliz me voy a la otra vida. Creo que el vídeo de Benjamin Zander te ha impactado tanto como me impactó a mí en su momento. No. Espectacular ese video. Me acuerdo que me enviaste el resumen, igual me lo vi todo el video completo con la pieza musical que tocó y todo. Ahí Y cae no, al piano él. no, buenísimo, buenísimo, buenísimo. En verdad nunca lo había visto. Creo que lo vi alguna vez como músico, pero no como, digamos, Conferencial. así es, así es. No, No, el impresionante. fragmento ese de Benjamin Zander, que cuando él dice que después de muchísimas décadas como director un día descubre que su función no era dirigir ni tocar instrumentos. De hecho, de manera cómica dice que sí, yo estoy en las portadas, en las carátulas de los discos, pero en realidad mi función es hacer que les brille los ojos a los músicos. Es que es tan humilde y tan brutal, pero no lo narras tú muy lejos de él. Se te ha metido en vena y la verdad es que te felicito porque el talento lo tienes y luego la autenticidad, aplicas aquello que dices que quieres aplicar. Pero has mencionado un concepto, Eduardo, que es el town hall. ¿Qué es un town hall y para qué usáis el town hall? El town hall, previo a la pandemia, solíamos hacer reuniones, solamente lo hacíamos una vez por año cuando lanzábamos el plan, digamos, de cada uno de los años, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que el último que hicimos, que fue febrero de 2020, lo hicimos en una sala de cine, ¿no? 400 personas. Y ahí comunicamos básicamente el plan digamos, de Prosegur Cash para ese año. Ahora, digamos, por la pandemia lo que hicimos fue, creamos por Zoom, algo que no es igual, pero bueno, intentamos congregar y congregamos un poco más de gente, alrededor de 500 personas, y ya no era los mensajes, esto era cada 3 meses, y no necesariamente eran mensajes de estrategia ni de resultados, sino, como mencioné, eran brindarle a la gente información, brindarles tranquilidad de que esto es pasajero, de que hay que cuidarnos, de que la compañía viene bien, de que van a seguir teniendo el trabajo que tienen hoy, así que nada, foco en la familia y en el trabajo. Entonces, eso hicimos, digamos, con varias sesiones, hemos tenido, calculo ya unas 6 sesiones desde que se inició la pandemia, y creo que ha sido un excelente medio. Igual, algún momento espero regresar al formato anterior que me gusta más, porque tienes este contacto físico con la gente que es inigualable. Sin lugar a dudas, sí, el ser humano, el Zoom, como bypass hasta la próxima realidad está bien, pero donde hay un buen abrazo, que se quiten los abrazos.
Así es, así es. Oye, Eduardo, por ir concluyendo la reflexión que me viene, bueno, hemos vivido muchísimo, todos estamos muy agitados, empezamos a tener unas ciertas normalidades como las que conocíamos, pero en tu opinión y obviamente desde tu perspectiva personal, ¿cómo ves el futuro post-pandémico? ¿Seremos como éramos antes? ¿Nos comportaremos igual? ¿Qué cambios habrán? Excelente pregunta. A ver, a priori no te la puedo responder. Lo único que te puedo decir es que o sea, no vamos a volver a ser los mismos que febrero de 2019. No, Ya muchas tendremos cosas. un año y medio más. No, pero independientemente de la edad, creo que ya hemos cambiado, como te dije, muchos hábitos. Sí. Hemos vuelto a valorar muchas cosas. Creo que valorar la naturaleza ha sido algo importante. A mí me impresionó cómo los pájaros y las aves empezaron o sea, volví a ver animales y vida donde no las veía antes. Entonces, hemos empezado a valorar muchas cosas que no las valorábamos antes. Como te comenté, el tema de la familia, el tema de que ahora tenemos diversas maneras de hacer las cosas, de trabajar, ¿no? Como te decía, nunca va a ser lo mismo el contacto personal, pero creo que hemos aprendido a tener diferentes formas de llevar nuestra vida, digamos, y de valorar cosas que no valorábamos antes. Uh-huh. ¿Y crees que realmente los humanos tenemos esa capacidad de aprender como para que cuando se pueda volver a circular por las calles de manera libre, donde esta pandemia se haya convertido pues en una gripe crónica, ¿no? Algo que nos vacunamos periódicamente pero ya no nos confina en nuestros domicilios? ¿Crees que los negocios, la circulación, las compras, las transacciones se realizarán igual o cambiará el uso del dinero, por ejemplo? A ver, sobre el uso del dinero, que es algo que conozco, a ver, si hablamos de junio de 2020, ya también con estos rumores de que el efectivo contagiaba, etcétera, hubo una caída muy importante del uso del efectivo, que después ha vuelto a recuperarse, pero no se ha recuperado a niveles, digamos, del 2019. Hay zonas del mundo donde el efectivo ha caído más que en otras. Creo que en Europa ha caído mucho más que en Latinoamérica. Ya, pero definitivamente los medios electrónicos han ganado participación, digamos, en la billetera de las personas, en la forma de que las personas hacen las transacciones. Ya, pero sigue siendo el efectivo, por lo menos por aquí, en Perú, el medio de pago preferido, ¿no? Entonces, como te comentaba, por el tema de la crisis, tuvimos que usar diferentes formas de comunicarnos o de hacer las cosas. Ya, ahora estamos volviendo y a veces, ¿cómo se llama? Cuando el ser humano, cuando algo tiende a volver a ser lo mismo que antes, entonces también van a haber momentos o situaciones que vamos a tratar, o sea, sin darnos cuenta de volver al original, pero ahí es donde debemos ser conscientes de que hemos encontrado cosas o estamos valorando cosas que no valoramos antes y ser consciente de no volver a lo de antes porque hay una situación intermedia que es mucho mejor que la anterior, en todo sentido. Entonces creo que eso va a ser el tema de la conciencia, la lucha entre el consciente y el inconsciente, de no volver a los hábitos de hace unos años. Sí, la ley del péndulo, ¿no? Pensamos que las innovaciones o los cambios desplazan totalmente la realidad anterior, sin embargo, lo que vemos es que, bueno, en este caso ha desplazado una realidad anterior, pero vuelve el péndulo para atrás, pues ya no llega hasta donde llegaba, sino que parte de lo nuevo se queda y así va. Sí, aquí en Europa hemos visto que el movimiento del efectivo, pues por las mismas razones, el miedo al contagio y demás, se redujo muchísimo y eso fue aprovechado para plataformas tecnológicas el estimular el pago electrónico. O sea, yo ahora prácticamente todo lo pago con el celular. O sea, bien sea con aplicaciones que
te envío a tu número de celular, te envío dinero porque te tengo que pagar el taxi o algo así, o bien porque lo uso como billetera de tarjeta de crédito, pero sí, hay nuevos medios que han venido para, en parte, parcialmente quedarse. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y también nosotros como Prosegur, tanto en Perú como a nivel mundial, en la parte de Transform, como ves ahí en la pantalla, estamos buscando nuevas soluciones complementarias al efectivo, con el uso de mucha tecnología y que atacan, digamos, y facilitan las transacciones financieras de los seres humanos. Sí, de hecho, el apellido que tenéis de Prosegur Cash, igual Prosegur es larga vida, pero Cash habrá que reformularlo. Sí, es probable, es probable. Como te digo, todavía por lo menos en Perú tenemos cash para rato, pero ya estamos mirando otros horizontes y como dices, a futuro quizás la palabra cash, creo que no voy a estar en ese momento, pero bueno, podría desaparecer. Muy bien. Eduardo, yo no sé si hay algo que te apetecería compartir y no de estimulado que lo compartieras. Si no tienes nada más, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por compartir esas reflexiones, esa visión, esa mirada certera, ese foco en las personas que tú tienes y larga vida a Prosegur, larga vida a Eduardo, larga vida a tu equipo. Cash, ya veremos el futuro que tiene. Bueno, Fran, muchísimas gracias. Saludos a la familia y a los amigos por Barcelona. Espero ir a visitarlos pronto. Eso es. Y nada, mucha salud para mí y para ti. Igualmente. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias. Un abrazo.